Buenos días a todos. La presente diapositiva muestra la investigación que adelantamos titulada Consideraciones macroeconómicas de la renta básica universal, una revisión de la literatura. Los autores son la profesora Diyona Fajardo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, los profesores Isabel Guerrero Rincón, Rafael Viana y mi persona Héctor Romero de la Universidad Industrial de Santander. La presentación la vamos a dividir de la siguiente manera. Tendremos una breve introducción, presentaremos una revisión de la literatura, la metodología de la investigación, los principales hallazgos o resultados de la investigación, por último, unas conclusiones. ¿Sí? En cuanto a la introducción, la pandemia causada por el virus del COVID-19, sin lugar a dudas, ha dejado en evidencia la inequidad presente en las economías en el mundo. Esto es indiferentemente del nivel de desarrollo económico que poseen. Esto ha traído como consecuencia la necesidad de tratar de mitigar esas brechas de ingresos y laborales, y se ha realizado por lo general a través de alivios tributarios, subsidios directos o auxilios bancarios, por solo mencionar algunas medidas. Desafortunadamente, la mayoría de estas acciones han estado focalizadas en individuos que suelen desenvolverse en el sector formal de la economía, lo que obliga a que ciertos sectores de la sociedad sean excluidos, particularmente aquellos que forman parte de la economía oculta o subterránea. Una de las propuestas que se han mencionado, aunque no es novedosa, es la implementación de una renta básica universal o ingreso básico garantizado. De acuerdo con HAC 2019, la renta básica universal es otorgar a todos los residentes un ingreso no condicionado en evaluaciones o requerimientos laborales. Es importante destacar, a la luz de esta definición, que en primer lugar atañe a todos los miembros que habitan en la sociedad. De manera seguida, está expresado en términos monetarios y aunque en algunas ocasiones puede ser el único medio de sustento económico, puede también representar un complemento. Por último, no está condicionado a cumplir unos estándares estipulados en una encuesta social o demostrar una condición laboral específica. De alguna manera, esta medida, esta política, es democratizadora, ya que pretende garantizar unos niveles mínimos de ingreso. Ante este renovado interés en diferentes estamentos de la sociedad y las limitadas experiencias a nivel nacional y regional, se hace necesario revisar cuáles son los previsibles efectos de una eventual implementación de la renta básica universal, particularmente en lo que tiene que ver con el empleo y el bienestar en general de la población. En cuanto al estado del arte, voy a mencionar algunos estudios que se han realizado sobre la renta básica universal. Por ejemplo, Garzón y Espinosa ha planteado que este tipo de medidas no está exento de riesgo. ¿Por qué? Porque el otorgar una renta básica universal puede de alguna manera reducir la disponibilidad de los trabajadores, es decir, limitar el número de personas que formen parte del mercado de trabajo debido a que ya reciben unos ingresos. Menzinger, 2017, plantea un elemento asociado a la limitada viabilidad financiera que se da hacia la renta básica universal, por lo menos en el caso de los países de la Comunidad Europea. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de esa medida? Y por su parte, Gattaz y Manquet, 2019, justifica la implementación de una renta básica universal debido a las imperfecciones existentes en las organizaciones encargadas de la previsión y de las políticas de bienestar en general. Es decir, es necesario contar con unas medidas que puedan superar esas deficiencias que poseen esas políticas sociales que están actualmente en funcionamiento. En cuanto a la metodología de la investigación, el trabajo representa un estudio de tipo documental, ya que nos vamos a concentrar, según lo que plantea Ramírez, en los fenómenos históricos cuya huella en el tiempo ha quedado plasmada en documentos, investigaciones o estudios.
En cuanto al nivel de profundidad de la investigación, esta será de orden descriptivo, debido a que vamos a caracterizar un hecho y establecer el comportamiento asociado al mismo. En cuanto a los resultados de la investigación, la figura 1 muestra una visualización de las palabras claves de diferentes documentos relacionados con el tema y que aparecen en la base de datos de Web Science. Destaca en esta figura la necesidad de abordar temas relacionados con el empleo y el impacto de la automatización del trabajo sobre el mercado de trabajo. De igual forma, se evidencia la necesidad de evaluar aspectos de la desigualdad de la distribución del ingreso en los países, el bienestar, así como las distinciones de género. Haciendo una revisión de la evolución temporal de las temáticas asociadas a la renta básica universal, en la figura 2 se observa cómo los temas que se están discutiendo en la actualidad asociados a la renta básica universal están asociados al estado del bienestar y el mundo post-trabajo. En este sentido, nosotros nos vamos a concentrar en los elementos asociados al mercado de trabajo y al bienestar en general. Algunos estudios, como los de Cabrales, Hernández y Sánchez, han estudiado, entre otras cosas, la posibilidad de que una renta básica universal desincentive la oferta de trabajo. En este experimento, con 900 individuos, principalmente estudiantes universitarios de diferentes programas académicos, encuentra que no existe diferencia en la cantidad de tiempo destinada al trabajo de aquellos de los que reciben una renta básica universal y el grupo de control que no recibió una renta básica universal. En el caso particular de Finlandia, con 2.000 participantes, estos recibieron 560 euros mensuales de un ingreso medio de alrededor de 3.000 euros como renta básica universal. Se encontró que aquellos individuos que recibieron la asignación tuvieron un día más de empleo que los que no tuvieron esa asignación. Esto, por supuesto, es un hallazgo relevante porque permite arrojar luces en torno a la cuantía máxima de una renta básica universal que no afecte los esfuerzos de los individuos de participar en el mercado de trabajo. De igual forma, es indudable que la renta básica universal puede representar un complemento en los ingresos de los trabajadores. Por lo tal, no es suficiente para que ésta garantice una salida de los trabajadores de la situación en la cual se encuentran dentro de la estructura del mercado de trabajo capitalista. Este debate indudablemente que es clave por las implicaciones que tendría sobre la oferta de trabajo en la sociedad. Una aplicación que nos parece importante es el del trabajo de Cuesta y Pico para el 2020, quienes hicieron una simulación aplicando una renta básica universal para toda la población, empleando recursos que se dispusieron para atender la pandemia causada por el COVID-19. En las estimaciones que estos autores hicieron, calcularon un monto de renta básica universal de 231.846 pesos que se les pudo haber entregado a las personas en caso de haber suplantado las medidas implementadas y haber entregado el dinero como una renta básica universal, alrededor de $61,89. Aunque no se discute en esa investigación la temporalidad de la investigación, se asume que hubiese sido posible reducir el número de personas bajo la línea de pobreza en una mayor proporción que con las medidas que efectivamente se implementaron en el país para superar la crisis causada por la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista social. En cuanto a los comentarios finales, podemos destacar que el debate actual que se adelanta desde el punto de vista académico se centra en temas de distribución del ingreso y cómo superar los problemas sociales causados por la pandemia del COVID-19 y cuál es el rol que esta medida pudiese cumplir dentro del estado del bienestar. Se encuentra que los efectos de la renta básica universal sobre el mercado de trabajo es mixto en el sentido de que pareciera que a partir de ciertos umbrales
pudiese llegar a reducir la oferta de trabajo. Sin embargo, es necesario hacer estudios para determinar cuáles pudiesen ser esos montos, porque esto dependerá de las características propias de las economías y de los valores promedio de los salarios. Aunque los efectos beneficiosos sobre el bienestar parecen ser evidentes, aún existen dudas significativas sobre el financiamiento de este tipo de medidas y si este tipo de medidas de alguna forma puede suplantar las políticas sociales en la actualidad, y al suplantarlas verificar si es viable y sustentable el uso de esos recursos para poder garantizar la implementación de una renta básica universal. Estas son las conclusiones de nuestra investigación. Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud. Muchas gracias por su atención.